Buenas noches. Listo, compañera. Entonces, nos presentamos, Caterina Caicedo, Vanessa, Liliana Gómez, para el área del curso de Fundamentos del Lenguaje de la teacher Marta. Entonces, estamos aquí en nuestro rincón educativo. Compañera Vanessa. Muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la lingüística general. Y tenemos aquí nuestros teóricos importantes de la lingüística, como son Saussure, estructuralismo, Chomsky, generativismo y James, competencia lingüística. Tenemos un importante cuadro comparativo en el cual pueden conocer ustedes ciertas situaciones que han acontecido en cada uno de ellos, como las diferencias, las similitudes, las controversias, las limitaciones, aportes, enfoques y ejemplos que van a poder ustedes identificar y aprender un poco más sobre cada uno de nuestros teóricos. Bueno. Iniciamos con algunas diferencias que encontramos. Dice que mientras Saussure se enfoca más en las relaciones estructurales del sistema lingüístico, es como la forma, la estructura en sí de la palabra, de las letras, y se enfocó en la lengua como un sistema de signos, introduciendo como el signo lingüístico, que es el significado y significante, donde más adelante hablaremos un poco en cuanto a lo del significado y significante, y la diferencia entre lengua y parole, que es entre lengua y habla. Listo, entonces también tenemos a nuestro otro teórico Chomsky, en el cual se centra más en los aspectos innatos y cognitivos de la adquisición del lenguaje. Él tiene un enfoque importante sobre la competencia lingüística, entonces vemos una gran diferencia en lo que menciona nuestra compañera Vanessa sobre el estructuralismo, porque Chomsky va más a lo que tiene que ver la gramática. Y pues Jaimes podemos también analizar aquí una amplia visión de lo cual él incluye los factores sociales y culturales. Tu compañera, ¿qué nos puedes comentar más sobre Jaimes? Digamos que hay como unos niveles entre estos tres, mientras que Saussure empieza desde la estructura, desde la forma de la palabra. Chomsky va organizando gramaticalmente y va complementando como en tipo oración, y James lo lleva al contexto sociocultural, al diálogo, a la práctica, a las interacciones entre personas. Exacto. Entonces vamos a conocer aquí qué similitudes tenían. Bueno, Bueno, lo de las similitudes está clarísimo que los tres pues estudian el lenguaje, eso sí, cada uno con un enfoque diferente. Saussure digamos, su enfoque se centra pues en la estructura de la palabra. exacto. Y por ahí mismo se va Chomsky, tiene en cuenta la estructura y se va hacia el lado gramatical para que sea de un sentido más semántico y real. Un ejemplo, cuando decimos mañana va a llover o lloverá mañana. Entonces, un ejemplo de esos podríamos tener en cuenta cuando Saussure refiere a la estructura. Y pues Jaimes ya se centra también referente a esto que ya se mencionó con lo del contexto sociocultural, enfatizando pues en la competencia comunicativa. Veamos un poco más de sus aportes. Bueno, acá vemos el signo lingüístico, entonces la distinción entre lengua y el habla, entonces hablando un poco más del significado y del significante. Entonces, acá decimos que cuando Saussure nos habla del significado que son, del significante, perdón, que son el sonido de las letras, ¿sí? El sonido de las letras, la forma de esa letra o de esa palabra, mientras que el significado ya va como en relación, digamos, como a lo que nos da el concepto en sí de lo que es eso. Un ejemplo muy claro que tenía él es la palabra rosa. Entonces,
Cuando amo rosa, entonces el significante en la palabra rosa es como el sonido de cada letra, por ejemplo, la separa y entonces r o ya. ¿Sí? Ese es el significante. Y el significado es como el contexto, el concepto que tengamos. Entonces, ya es, por ejemplo, que es una rosa, el color que tiene la rosa, qué tanto puede significar la rosa para mí, dependiendo el contexto, dependiendo quién me entregue la rosa, de quién reciba la rosa. No es lo mismo que te dé una rosa, que te den una rosa de cumpleaños, que te dé una rosa a tu pareja, a que veas a una rosa, a llevar una rosa, un ramo de rosas. Bueno, compañera, entonces, referente a lo que tú mencionas, con base a los aportes de Saussure, Chomsky nos dice también que el lenguaje es independiente de otras funciones y sus procesos de desarrollo, también en estos procesos, que tiene la capacidad de la adquisición del lenguaje que es innata en el ser humano, o sea, que nace con él. Es lo que él menciona, que la persona nace ya como hablando, transmitiendo algo, ¿cierto? No tiene que ser en sí alguna palabra, pero algo. Por ejemplo, un bebé. Un bebé cuando ya empieza en su desarrollo de 1 año a 2 años, aproximadamente nos mencionas que quiere agua. Entonces, cuando quiere agua, él dice que agua, agua, o dice agua, agua, ¿cierto? Entonces, se le entiende que quiere agua, aunque no esté explícitamente escrito o no él pueda transmitirlo a través de la gramática, pero se entiende. Entonces, él dice que las personas nacemos con eso. Y ya Heinley habla de que se validan todas las lenguas, que la noción de las competencias comunicativas y que el individuo tiene la capacidad de reconocer cuando habla y decir de quién y de qué modo, tanto en la comunidad lingüística. Bueno, entonces en otras situaciones como los enfoques, podemos analizar aquí el de Saussure, el de Chomsky y el de Heinz. Saussure tiene un enfoque estructuralista, como se mencionó anteriormente, porque busca es como la forma eh, de las letras de las palabras. El lenguaje como sistema de signos que se utiliza para comunicar significados. Este sistema no es solo una colección aleatoria de palabras, sino que funciona a través de las relaciones estructurales entre sus componentes. Cada signo lingüístico se compone de un significante, que es la forma, y de un significado, que es el concepto, como hablamos anteriormente y ilustramos el ejemplo. Digamos que, y su valor pues se determina por su lugar dentro del sistema. Exacto, entonces Chomsky ya nos habla del dominio natural del lenguaje y su adquisición, ¿cierto? Como repito nuevamente, que es innato o universal. Entonces, que el lenguaje tiene su función de comunicar, sino permitir creación y expresión del pensamiento como una necesidad humana. Pero entonces también nos menciona aspectos como lo que mencionaba yo anteriormente, cuando un niño está aprendiendo a hablar en sus primeros años de vida y la manera como trata de comunicarse y que las personas, aunque no entiendan gramáticamente lo que está diciendo, captan ese lenguaje con el que él se está tratando de comunicar cuando empieza a decir mamá o papá, ma, pa, agua, o señala, ¿cierto? Lo que él quiere. Y pues vemos aquí un poco de Jaimes que habla que ya su enfoque, con base a lo que ya se mencionó, su enfoque es más social. Siempre él se preocupa por lo social referente a todo lo general de lo que tiene que ver con la parte lingüística. Entonces veamos aquí otra parte del objeto de estudio y los principales planteamientos. El objeto de estudio, Saussure, sistema lingüístico como un todo. Langue, que es la lengua, en lugar de las variaciones individuales. Para, y pone el lenguaje como una figura externa a nosotros. Exacto. Y Chomsky habla más de la síntesis, o sea, de esto que estaba hablando Saussure de la estructura. Ya Chomsky se va por lo que es la regla gramatical, de lo que tiene que ver, pues, cuando va creando ya sus oraciones y lo que va proponiendo el hablante. Y Hamlis ya se refiere más a la variación lingüística, siempre relacionado con lo social. Vemos un poco sus planteamientos. El signo lingüístico es arbitrario y se entiende a través de su relación con otros signos. Lengua versus habla. Entonces, langue versus parole.
siempre la relación entre el signo y el significado siempre va a ser arbitraria. ¿Sí? No podemos, pues, obviamente, ni el signo puede estar sin el, perdón, ni el significado puede estar sin el significante y viceversa. Todo conlleva pues a la relación de un origen de esa palabra que queremos dar a entender o expresar. Exacto, y ya con Chomsky vemos que la competencia va más para la parte gramática y que según lo que él menciona, esto está arraigado a su estado mental. Aunque la persona que lo pronuncie en ocasiones no sepa cómo escribirlo claramente, trata de identificarlo y hacer pues como esa posibilidad de transmitir la información de forma verbal o escrita. Y con Jaimes pues propone pues que esa competencia de habilidad para hacer algo, para usar la lengua, siempre es para usar la lengua no solamente como un conocimiento gramatical, sino también de un modo que este conocimiento se convierta en un uso, ¿cierto? Va más centrado, va más a la parte de la competencia comunicativa y hay unas reglas en las cuales pues serían la gramática muy útil en ese sentido. Y ya vamos finalizando con las controversias que identificamos en cada uno de ellos. Alguno después, la crítica de la arbitrariedad del signo no es absoluta, ya que existen casos donde la forma de una palabra puede estar relacionada con su significado, como en onomatopeyas, y esto ha llevado a debates sobre límites de esta idea. El estructuralismo versus el postestructuralismo, algo que viene después del estructuralismo. Entonces, el enfoque estructuralista de Saussure, digamos que sentó como las bases para esa teoría lingüística moderna, pero también fue fuertemente criticada por movimientos que vinieron pues después del estructuralismo. Exacto. Entonces aquí podemos evidenciar en Chomsky que una de sus controversias más grandes era el carácter innato del lenguaje, que rebasa el marco de la literatura científica. Y este fue un tema de debate porque mencionaban que el lenguaje no podía ser innato, o sea, no podía nacer realmente con la persona, con el niño, con el ser, sino que eso tenía que tener una dirección diferente y un pensamiento distinto referente a lo que es la lengua. ¿Cierto? Entonces, con Jaimes, el debate que constituía realmente la competencia comunicativa era la competencia versus la actuación, introduciendo una distinción entre competencias. Y pues daba una dirección del enfoque etnográfico y su relevancia en el contexto moderno. Vemos también, aquí para terminar, lo que son las limitaciones y vamos a conocer algunos ejemplos. Su enfoque estructural puede hacer que ignore el cambio lingüístico y la variación social. Puede ser visto como reduccionista. Entonces, el significado como relación. Saussure definió el significado como una relación entre el significante, la forma del signo, y el significado de ese concepto. Esto simplifica demasiado la complejidad del significado, ya que no toma en cuenta factores externos a la cultura, la historia o a las emociones. Él simplemente se va a centrar siempre en esa estructura. Él no ve lo que nos acaba de decir ahí como cultura, contexto, historias, emociones o cosas, no. Él simplemente va como centrado ahí en la estructura, en la forma de esa palabra. Vale, entonces también vemos que Chomsky no concibe el lenguaje primariamente como un instrumento diseñado para la comunicación a modo de ventaja evolutiva. Por ejemplo, en la naturaleza humana, pues tenemos normalmente diferentes tipos de razas, culturas, y vemos que un niño de Estados Unidos no va a ser lo mismo que un niño en la Amazonía, ¿cierto? Porque se imagina categóricamente de forma mental que son diferentes en muchos aspectos, en su forma de habla, en su forma de comunicar. Entonces, una de sus limitaciones se centraba en esa parte, donde no era muy posible demostrar pues ciertas cosas en lo que tiene que ver la esencia humana. Y Jaimes, eh, aquí nos habla de lo que es difícil analizar en estudios empíricos debido a la naturaleza amplia e inclusiva. La falta del enfoque en la gramática, la ambigüedad, la generalización cultural, que pues él siempre va para lo universal, lo que es las normas, lo que es la cultura, la parte social. Y veamos finalmente algunos ejemplos, compañera. Bueno, uno de los ejemplos aquí dice que él explica cómo el signo árbol, la palabra árbol, se define no solo por su significado, sino también por su relación. Entonces, al decir árbol, entonces lo relacionamos también con, bueno, ambiente, tronco, rama, hojas, zona,
verde, zona de interacción con la naturaleza. Exacto, y finalmente en Chomsky el niño está comiendo y no está comiendo está, o sea, se entiende, pero a la vez la gramática no está bien organizada. Y en Hamlet, por ejemplo, la palabra gracias, que es una forma formal. Muchas gracias por este honor. Gracias, por ejemplo, ahora, gracias, compañera, gracias, profe, gracias, compañeros, por escucharnos. Porque, Dependiendo, él sí es manejando dependiendo del contexto. Entonces él exacto, maneja esa frase y esa palabra de gracias. Nos dice ahí que es una situación formal cuando él, cuando te entrega. y se nos finalizó el tiempo y damos las gracias.